Marcos Pineda en Entérese. Lo más relevante en el ámbito nacional. Sheinbaum afirma que agresión contra la camioneta en la que viajaba la nieta de Rocha Moya podría tratarse de un robo. La mandataria indicó que no se descarta ninguna línea de investigación en el caso, pero indicó que se investiga. Y eso, como hace ratito lo dijo el doctor Marcos, grave y extrañísimo, asaltan casa valuada en 12 millones de pesos de Fernández Noroña. En Tepoztlán, el legislador informó a través de sus redes sociales el hecho, pero no detalló si habían sustraído cosas de valor. En septiembre retó a los comuneros a pasar por encima de él para retirarle el inmueble luego de revelarse que no tenía las escrituras. Y bueno, en otras noticias, México analiza medidas adicionales contra plaga del gusano barrenador, afirma Sheinbaum. La mandataria confirmó que la frontera con Estados Unidos será reabierta en noviembre, como se tiene planeado, pese al brote detectado en Nuevo León. Normalistas llegan a la Ciudad de México para iniciar protestas a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Diversas personas llegaron en 22 camionetas a la capital, se reunieron en el antimonumento en Paseo de Reforma y empezaron a marchar hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se esperan movilizaciones el jueves y el viernes. Bueno, ahora vamos con lo más relevante en el ámbito internacional. Acusado de intento de homicidio contra Trump, trató de apuñalarse con un bolígrafo en la corte tras oír su veredicto. Un jurado en Florida declaró este martes culpable de 5 cargos al hombre detenido en 2024, incluyendo el intento de asesinar a un candidato presidencial. En otras noticias, sala de baile que Trump construye en la Casa Blanca podrá albergar hasta 900 personas. Se había anunciado en julio pasado que el recinto sería de unos 8,000 metros cuadrados de superficie en el ala este, con una capacidad para 650 personas, por lo que esta nueva cifra es casi un 40% más de lo estipulado. Hay al menos 3 heridos por el tiroteo en una oficina de ICE en Dallas. El agresor falleció tras dispararse. El director interino de la dependencia, Todd Linois, indicó que las víctimas podrían ser civiles, agentes o migrantes detenidos. Mejores amigos por siempre. Colocan estatua de Trump y Epstein frente al Capitolio. La obra fue instalada por un colectivo artístico anónimo. Está elaborada con espuma y resina pintada para simular bronces. Incluye placas con inscripciones irónicas que aluden a la supuesta cercanía entre ambos. Y por último, Departamento de Tesoro de Estados Unidos sanciona a ciudadanos indios y a farmacias en línea por vender pastillas apócrifas que contienen fentanilo. Las autoridades estadounidenses afirmaron que durante los últimos años proveedores de medicamentos han contribuido a la crisis de drogas al suministrarlas. Además, señaló que cárteles mexicanos adquieren precursores químicos a través de ellos. Y eso ha sido todo por el día de hoy en el ámbito nacional e internacional. Bien, bueno, pues mire, vaya que ha llamado, y no es para menos, mucho la atención este ataque que sufrió el día de ayer una camioneta propiedad del gobierno de Sinaloa. Allá pues hubo ya alguna información, pero sigue sin aclararse bien a bien este asunto. En esta camioneta que está asignada a la hija, a una de las hijas del gobernador Rubén Rocha Moya. Ella es la que actúa como presidenta del DIF en el estado de Morelos. Es una camioneta entonces del DIF asignada para ella. Bueno, pues no viajaba la hija de Rubén Rocha Moya, pero sí viajaba la hija de ella, es decir, la nieta del gobernador. Y le comento, por un lado, pues mire, ya
si concedemos y resulta que tras las investigaciones se confirma que se trató de un intento de robo de vehículo, que intentaron despojar al chofer y su acompañante, a los escoltas, los trataron de despojar del vehículo, de la camioneta. Si esto se confirma y fue, digamos, un hecho aislado, delincuencia común, en fin, aún en ese caso, imagine usted, pues ya le está llegando a la familia directa del gobernador un acto de violencia y de crimen. La delincuencia ya tocó, afortunadamente sin pérdidas mortales hasta el momento, aunque los dos escoltas salieron heridos, uno de ellos se encuentra delicado, con pronóstico reservado, los dos sufrieron heridas de bala. La niña, la menor, no hay muchos datos de ello y eso pues así debe ser por protección de los datos de la menor, no se deben revelar este tipo de datos tratándose de menores, así que bueno, se mantienen bajo reserva. Lo único que se sabe que sí es una niña que anda por ahí entre primaria y secundaria, ¿no? En los últimos grados de la primaria o en los primeros de la secundaria, la menor, una niña. Afortunadamente resultó ilesa, no tuvo ninguna lesión. Bueno, eso por un lado, y si resulta que se confirma que no se trató de un ataque directo, sino producto del enfrentamiento, la repelión de la agresión por parte de los escoltas, que mire, dos héroes, dos escoltas que pues cumplieron con su labor, cumplieron para lo que están ellos contratados, que es proteger la vida de las personas que están asignadas bajo su cargo, ¿no? En este caso, pues viajaba ahí la menor. Bueno, por este lado, y ahí están los dos hospitalizados, a ver si por lo menos les reconoce el gobierno estas acciones, esta valentía, el cumplir cabalmente poniendo en riesgo sus vidas, como lo están pasando ahora, sobre todo aquel que se encuentra más grave, y que les reconozcan y les retribuyan. Ojalá que eso suceda. Pero por el otro lado empiezan a surgir una serie de cuestionamientos, vamos, pues naturales, ¿no? Vamos, una de las avenidas en la entradas o salidas, pues, de Sinaloa, de Culiacán, muy transitada, de las avenidas más transitadas, en una hora de elevada circulación, de las llamadas horas pico. Y qué curioso, por decirlo menos, que a unos ladrones de autos se les ocurra irse precisamente sobre la camioneta en el que viaja la nieta del gobernador, o en el que podría haber viajado la hija del gobernador. Qué curioso también, por lo menos, que hayan decidido asaltar una camioneta que está siendo escoltada, que tiene guardias. Digo, si son simples ladrones, pues son unos ladrones muy estúpidos, porque era obvio que si tiene 2, 3 más, tiene guardias ahí que la están vigilando, pues es bastante lógico que vayan a repeler la agresión. Entonces, y en el ambiente que se está viviendo allá en Sinaloa desde que fue aprendido, bueno, un mes después de que fue aprendido el Mayo Zambada, fue trasladado, aprendido, secuestrado, como haya sido, toda esta violencia que se ha vivido. Y además, qué curioso también resulta el que todo este hecho, junto con otros más de violencia, bastantes más hechos de violencia, se dieran mientras se llevaba a cabo la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, con la presencia ahí de Omar García Harfuch, del titular de la Defensa, del titular de la Marina, o sea, una reunión del más alto nivel para tratar los asuntos de seguridad allá en Sinaloa. Y ahí, en estas horas, mientras se lleva a cabo la reunión a puerta cerrada, no, pues Culiacán y otros municipios convertidos en un auténtico caos. Así. Bueno, se quedan ahí muchas dudas, ¿no? Que pues lo más conveniente, ya sabemos que luego simplemente dejan pasar el tiempo, le apuestan al olvido para que ya nadie hable de ese tema, para que ya pues quede en el pasado simplemente, pero pues no sería solo
conveniente, lo sano, ¿no? Lo sano es que, pues sí se investigue, sí se sepa qué pasó y sí se diga, porque se trata pues de un personaje público muy controvertido, muy señalado, muy cuestionado, como es el gobernador Rubén Rocha.